Saludos. Este es el proyecto final de la asignatura Introducción a la Educación a Distancia, que está a cargo por la facilitadora Carmen Julia Mercedes. Yo soy la participante Rosana Rosario Caraballo. Soy de la ciudad de La Vega, pero vivo en Santiago de los Caballeros. Trabajo como niñera. Elegí la Universidad UAPA porque fue recomendada por un primo mío. En estos momentos le voy a hablar de mi experiencia en estos 3 meses en la educación a distancia. Le voy a explicar brevemente qué es la educación a distancia. La educación a distancia es un sistema de enseñanza que se desarrolla a través de las tecnologías de la información con el fin de evitar el desplazamiento de los alumnos al lugar de estudio. Las modalidades en la educación a distancia son la revolución de Internet en las aulas, estudios en línea, estudios semipresenciales, el móvil como soporte educativo, entre otros. Misión y visión de la UAPA: ofrecer educación superior a distancia de calidad a través de un modelo educativo innovador, centrado en el aprendizaje que facilite la formación integral de profesionales capaces de responder a las exigencias laborales y sociales. Los valores de la UAPA son calidad, ética y talento humano. Aquí una pequeña imagen: filosofía institucional. Misión, visión, valores, objetivos, principios y finalidades de la UAPA. ¿Qué es ser abogado? El abogado es una persona que se encarga de defender jurídicamente a otra en un juicio, teniendo en cuenta los intereses del cliente. También es una persona formada en Derecho por una carrera universitaria y preparado para poder defender en todos los ámbitos jurídicos a una persona que requiera de su servicio. ¿Por qué elegí la carrera de abogado? Bueno, yo elegí la carrera de abogado porque desde niña ser abogada es mi pasión. Desde niña me he caracterizado por ser defensora de los demás. Me he encontrado en situaciones por las cuales me he metido en problemas por estar defendiendo a otras personas. Me gusta mucho el derecho porque me gusta defender lo que es el valor, la ética y todo lo referente a lo que es el derecho humano. ¿Dónde me proyecto cuando termine mi carrera? Bueno, lo primero sería, mis planes son buscar trabajo en una oficina de abogado, en un despacho, para adquirir experiencia. Lo segundo es montar mi propia oficina, seguirme preparando como abogada, prepararme en lo penalista, que es mi pasión, después prepararme en abogado de los tribunales y por último en abogado de lo laboral, porque entiendo que en este país las personas, a los empleados se les maltrata mucho y me gustaría defenderles su derecho porque creo que están cometiendo mucha injusticia con ellos. Le voy a hablar de mi experiencia en los 3 meses en educación a distancia. Lo primero que hicimos fue responder los foros. Respondimos el foro técnico que nos enseña a socializar con la plataforma, el foro social que nos permite interactuar con las facilitadoras y los participantes, el foro de duda. El foro de duda es por si uno tiene alguna duda, lo cual no fue mi caso. En la primera semana de clase lo que vimos fue la educación a distancia, concepto y características, entre otros. Concepto de educación a distancia, que es la educación a distancia, principios que sustentan la educación a distancia. Vimos lo que fue la técnica y hábito de estudio y llenamos el foro académico. En la semana 2 vimos lo que fue el manual de técnica
y hábitos de estudio, por qué son exitosos los estudiantes, concepto de adulto, el aprendizaje de adulto y llenamos la autoevaluación de la semana. En la semana 3 vimos lo que fue el estudiante en la educación a distancia. Ahí vimos los objetivos de aprendizaje, concepto del adulto, estilo de aprendizaje, entre otros. En la semana 4 estudiamos lo que fue el rol del tutor en la educación a distancia, vivimos lo que fue concepto de docente, funciones del docente y funciones de orientaciones. Esta es una pequeña imagen de lo que es el adulto en educación a distancia. En la semana 5 vivimos lo que fue el proceso formativo en la educación a distancia, concepto docente y enseñanza, vimos ejemplos de estrategia de aprendizaje. Por último, realizamos la tarea 3 a modo de foro. En la semana 6 vivimos lo que fue, estudiamos estrategia para un aprendizaje autónomo, enviamos la tarea 4 que se trataba de la evaluación por competencia. En la semana 7 hicimos también, vimos lo que fue la participación de los alumnos, principios del aprendizaje, trabajo en grupo y por último llenamos un cuestionario a modo de tarea. En la semana 8 vivimos lo que fueron los medios y recursos de comunicación en la educación a distancia. Hicimos una tarea en grupo en la cual mis compañeras fueron Ana Luisa Mosquea y Emily Lutzon. En la semana 9 se habló de lo que fue la misión y la visión de la UAPA, que fue lo que le expuse hace un momento, que es la calidad ética y talento humano de la UAPA. En la semana 10 llenamos lo que fue el proyecto final, que se trató de colocar captura de pantalla de 5 videos del taller de orientación universitaria, hablar de la experiencia del autocurso, cómo nos pudo ayudar y colocar captura de pantalla de nuestra calificación más una foto nuestra. Esto es todo de mi parte, muchas gracias.